En Radio Red les contamos con una mirada diferente cómo va el país. Pensó que venía una rifa. 8 de la mañana, 34 minutos. ¿Cómo que dijo Lado? Pensó que venía una rifa, no le dijimos que era para hablar del país ni esas cosas, no. Bueno, en la mesa de trabajo de Radio Red, una mirada diferente esta mañana, nos acompaña Jorge Enrique Bedoya. Es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, economista de la Universidad Javeriana, con un máster en política pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Yo creo que Jorge Bedoya no padece discalculia. No. Eso sí está, esta mañana estamos hablando de discalculia. 8 por 8. 48. No, señor. Eso es. Otra vez, 64. 6 más 6. Otra más vez. seis. ¿Cómo es que llamó usted a los que padecen de discalculia? Disculcalidadores. Ahí sí la arregló, ¿no? Ya va a decir es que esculcadores, va a decir. Bueno, y fue presidente el doctor Bedoya de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, ex viceministro de Defensa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, Juan Manuel, a usted y aquí a todos los amigos del estudio, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la idea de este ejercicio que hacemos cada semana? Vamos a ponernos así bien rimbombantes, ¿no? De este ejercicio de país que hacemos cada semana aquí en Radio Red. Y es hablar con personalidades, con personas que están pendientes de los temas de la vida diaria sobre cómo va el país. Aquí han venido de todos los espectros políticos, de los gremios, en fin, dirigentes, periodistas no han venido, ¿no? No, para lo que tenemos que decir los periodistas no. Más bien los dirigentes que son los que están todos los días siguiendo. No, pero él no ha venido, Pacho no ha venido ni que venga. No, esto es Radio Red, Benelda. Sí. Esto es Radio Red. Pensé que era con la FM. Entonces, ay, tan linda. Bueno, quiero arrancar siempre con la misma pregunta que formulo a todos los invitados de la misma manera. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. ¿Cómo va el país? Pues mire, podría ir mejor, francamente. Y uno no puede ser irresponsable en dar una respuesta como muy específica porque el país tiene muchas características en muchos de los frentes. Yo le hablo por lo menos lo que es el sector agropecuario, que es lo que represento. La mayor preocupación que tenemos es el tema de seguridad. Sí. Yo usualmente decía que el mejor ministro de Agricultura es el ministro de Transporte porque tenía la responsabilidad de la construcción de las vías terciarias. Y el campo, ustedes saben que carece de vías terciarias. Pero hoy hay que decirlo lamentablemente, y es que el mejor ministro de Agricultura puede ser el ministro de Defensa. Porque por donde usted vaya, el tema de la extorsión nos tiene llevados literalmente. Extorsionan a los, ahora que estamos en la COP, a los productores avícolas que comercializan los huevos en Tuluá. Este año han secuestrado 9 conductores de camiones. Lo que ha pasado con el sector agroindustrial de la caña, con asesinatos de trabajadores, es terrible. Y donde está el Clan del Golfo, donde está el ELN, donde están las FARC y donde está la delincuencia común, eso es terrible. Y mire lo que está pasando en estos momentos en el departamento de Santander y Boyacá, con los bloqueos a la carretera, que también son unas formas violentas que afectan a nuestro sector. Entonces, por un lado, eso es lo más complejo. Segundo, el consumo en los hogares no está con la velocidad que uno quisiera. Y eso lo estamos viendo en que, claro, pasa algo bueno para los consumidores y es que los precios de los alimentos vienen cayendo, pero eso también se va a reflejar en los ingresos de los productores. Y tercero, que es... Pero perdón, ¿por qué los precios están cayendo? Porque la oferta viene creciendo a una velocidad mayor que la demanda. ¿Y por qué crece más la producción de alimentos? Y fíjese que mucha gente en el gobierno saca pecho, que es que el sector agropecuario está creciendo, pero ¿de qué sirve crecer si el consumo está deprimido? Y el crecimiento del sector se explica porque los insumos en los mercados internacionales para producir comida han bajado mucho desde que Rusia ha invadido Ucrania. Eso es un fenómeno global y eso ha facilitado la producción de comida en Colombia. Y el clima ha ayudado, pero la moneda al aire, que es lo último que le quería decir frente a su pregunta, que es muy amplia obviamente, es la incertidumbre frente al tema del clima. Exceso de lluvia nos hace daño, exceso de verano nos hace daño y estamos es como dicen, con el corazón en la mano pensando en qué pueda pasar para la producción de comida del año entrante. Pues mire que ese fue el tema con el que abrimos hoy Radio Red, el tema del agua, porque hay una polémica enorme que nos tiene bastante despistados. No sé si usted tiene mejor información, doctor Bedoya, sobre qué va a pasar el próximo año. El presidente Petro dice que enero, febrero, marzo podemos estar enfrentando
racionamiento de agua, por lo menos en Bogotá, en lo que tiene que ver con los embalses, ¿verdad? Sí. Y anoche sale el alcalde Carlos Fernando Galán, como lo contaba ya en esta mañana temprano, a decir que eso es falso, que no hay ninguna justificación, que no hay ninguna sustentación de esa afirmación. Ustedes, sus propios estudios, sus propias investigaciones, ¿qué dicen? ¿O ustedes se pliegan a lo que dice el IMAT, iba a decir yo, ¿cómo se llama? El IDEAM. No, nosotros, Juan, nos pegamos de los pronósticos del IDEAM, pero fíjese, los pronósticos hablaban de que llegaba el fenómeno de la niña y todavía la estamos esperando. ¿Mm? Y el campo es al sol y al agua. Y obviamente para la producción de comida usted necesita riego. Los agricultores utilizan también el agua lluvia o los pozos profundos. La alimentación de los animales no solamente es comida, sino también el agua, por goteo para las gallinas, para los pollos. Y obviamente un sector agropecuario sin agua es un país sin comida. Claro. Y con mucha agua puede ser un país también sin comida. Entonces, en esto hay que ser muy prudente, por supuesto, porque tristemente cuando uno habla del clima y el sector agropecuario, enseguida siempre aparece lo que entiendo que le preocupa a la ciudadanía y qué va a pasar con el precio de la comida para los Claro. Claro, claro, es lo primero que uno dice, uy, mira, el presidente está diciendo esto, el alcalde está diciendo esto, ¿qué va a pasar con el precio de los alimentos? Porque ya el país ha vivido situaciones parecidas, momentos muy críticos, y de verdad que ese es un tema que está ahí en la agenda de conversación cotidiana, ¿no? Y también la gente, doctor Bedoya, se confunde un poco, por eso le pregunto a la lectura que usted pueda darle a lo siguiente. Uno ve al presidente Petro en ciertos escenarios se los fustiga, a los gremios les da rejo, les da palo y habla de que por culpa de ustedes el país está así, obviamente hay problemas económicos, pero a media hora, al día siguiente están ustedes allí alineados, el término es mío, por supuesto, en Palacio, hablando con él, en eventos importantes donde hay foros abiertos. La gente dice, bueno, al fin, ¿qué? ¿Los gremios están con el gobierno o nos están ayudando a nosotros o buscan un mejor camino para la economía? ¿Qué le dicen ustedes a la gente? Pues mire, yo puedo hablar por el gremio que represento, además que la SACRI para su audiencia recoge a 21 sectores de la producción agropecuaria de nuestro país. Es tal vez el gremio que representa más subsectores. Ahí está el café, está el banano, está el aguacate, el arroz, la papa, el pollo, en general la lista de mercado. Y lo que nosotros hacemos es buscar que los gobiernos de turno, porque los gobiernos se acaban y siempre terminamos quedándonos los ciudadanos y las instituciones que representamos a estos ciudadanos, es que estén en las mejores condiciones para que el país mantenga su seguridad alimentaria. Claro, lamentablemente el presidente de la República tiene un lenguaje que estigmatiza al empresariado. Y usted puede ser pequeñito empresario o gran empresario. Pero se resiente. Pero usted genera empleo y eso tensiona a la gente. Es distinto porque usted también tiene un diálogo muy positivo con diferentes ministros del gabinete. Pero más allá de eso, lo importante es que las medidas que tome el gobierno nacional le sirvan a quienes cargan sobre sus hombros la responsabilidad de que todos los días no falte la comida, al menos en el acceso a toda la población colombiana. Y lo último que le quiero decir frente a eso es, nosotros lo que hacemos es propuestas, porque sabemos bien qué es lo que necesita el sector para que le vaya bien, pero claro, también hacemos las críticas de las cosas que nos parecen mal. Y a veces cuando uno hace las críticas, es que entonces tome para que lleve, porque está haciendo oposición. Eso no es un tema de oponerse o de favorecer, sino es hacer las cosas bien y no necesariamente las cosas que convienen. Ahí hay una enorme diferencia. Ahora, en ese aspecto y escuchando lo que usted nos ha contado ya de los sectores deprimidos, incluso por situaciones climatológicas, la siguiente pregunta que le quería formular y que también le formulamos a todos los invitados que vienen acá es ¿cómo va la economía y para dónde va la economía? Desde su perspectiva. Pues mire, desde nuestra perspectiva, la economía en general no está pasando por el mejor momento. Yo creo que los indicadores lo muestran. Claramente hay un proceso de recuperación y de reactivación que es importante. Pero cuando uno estudia economía le enseñan a que una cosa es la macro, pero lo verdaderamente importante es la micro. Porque la micro, ¿qué es? La micro es la persona que tiene un empleo o no lo tiene. La micro es una persona que está en la informalidad laboral o que realmente tiene un contrato laboral a término indefinido. La micro es cuánto le está costando a usted el kilo de pollo o la unidad de huevo. Y ahí es cuando ya empieza uno a ver unas preocupaciones que son mayores. Por ejemplo, nuestro país tiene 22 millones de ocupados. Ese es el número de colombianos que trabajamos, de los cuales el 50% está en informalidad laboral. Entonces usted con una informalidad laboral del 50%, así la economía crezca al 2 o al 3,
pues vaya y pregúntele a los que están en la informalidad y le dicen, pues eso está terrible, porque pues sí, crecen, pero yo no veo una mejora para mí. Claro. Y en el caso del campo colombiano es peor, porque el campo colombiano genera 3.2 millones de puestos de trabajo. Es el segundo sector que más empleo genera. ¿De esos 22? De esos 22. ¿Tres qué? 3.2 millones. Pero el 84% está en informalidad laboral. Y por eso es que, y a lo que tú me preguntabas, que nosotros hemos sido muy críticos de la reforma laboral, porque fuimos nosotros quienes propusimos medidas para ayudar a formalizar a los trabajadores del campo, para buscar que se queden, porque la gente en el campo no se quiere quedar. Y afortunadamente en la Cámara de Representantes, en la plenaria, votaron la eliminación de lo que había propuesto el gobierno, porque si bien recogió partes de lo que le propusimos, pues al final del día no estaba dando ninguna solución. Entonces, cuando usted aterriza ya de los 10.000 pies de altura y va bajando a lo que pasa en el terreno, pues la situación económica no es la mejor, sigue habiendo mucha inequidad, sigue habiendo mucha pobreza, producimos 72 millones de toneladas de comida al año, pero no todo el mundo accede a la comida porque no tiene ingresos. Entonces uno dice, ¿de qué sirve crecer si ya la parte que le toca la fibra a cada ciudadano, pues desafortunadamente cada uno tiene una historia distinta para contar, y tristemente son más los que cuentan historias donde no hay ingresos, donde no hay trabajo formal, y yo creo que ese es el foco que debemos tener como sociedad. Doctor, precisamente quería preguntarle de eso, porque usted dice como que habla de inseguridad alimentaria, si podríamos llegar allá, pero no es que no haya alimentos en Colombia, ya los producimos. ¿Cuál sería la ruta finalmente para que no lleguemos a ese punto? Pues mire, yo siempre que hablo de este tema, y muchas gracias por la pregunta, pongo un ejemplo de una cosa que nos pasó a todos como colombianos cuando llegó la pandemia. Ustedes recordarán, cuando llega la pandemia, eso fue hace abril que nos guardaron, ¿no? Abril de Marzo, a final de marzo. Marzo nos instalaron todos los equipos y ahí arrancó. Y todos para la casa. ¿Qué pasó? El país venía con un tren de producción de comida de 72, 71 millones de toneladas de comida para el año 2020. Y cuando nos guardan, a los 2 o 3 meses, el consumo de papa, de pollo, de todo, se cayó. Porque ese 50% de esos 22 millones de colombianos que están en la informalidad laboral se quedaron sin ingresos. Nosotros privilegiados, claro, porque cada uno es de su casa, pero la persona que vende algo en la calle o que vende en un semáforo, o simplemente la persona que es el rebusque permanente, se quedó sin comida porque no tenía ingresos, y empezaron a aparecer las banderitas rojas. Acuérdense ustedes que los medios de comunicación mostraban pues con mucho dolor. Y ahí es donde, a tu pregunta, lo que yo digo es, pues sí, tenemos la comida, pero mientras la gente no tenga empleo formal, pues desafortunadamente eso no lo vamos a poder cambiar. Y tanto fue así la situación que en diciembre de ese año nuestros productores de papa empezaron a regalar las papas en los peajes de la Sí, claro. Y todos compramos papa y la regalábamos también. Entonces, yo siempre digo sobre esto que la salud del sector agropecuario depende de la salud de los consumidores. Hoy tenemos 4 sectores, como el caso de la industria, el comercio, la construcción, la industria manufacturera y transporte y servicios de comida, que no pasa por el mejor momento. Esos 4 sectores pueden representar 9 millones de consumidores. Si a esos sectores les va mal, después se nos devuelve a todos. Entonces, la manera de resolverlo es, pues, como el privilegio que tenemos quienes estamos en esta cabina, pues tener empleo formal. Y para eso es que medidas como una buena reforma laboral que debe salir del Congreso para incentivar, luchar contra la informalidad y generar más empleo, es lo que necesita esto. La plata, como usted bien lo dice, Juan, la plata se acaba, los presupuestos públicos son muy apretados, y aquí lo que hay que promover es que haya más empresa, pequeña, mediana o grande, pero empresa que genere empleo formal, porque el Estado no puede reemplazar la generación de empleo. No, salvo que sea un Estado que pretenda ser gigante, demasiado gigante, como ha ocurrido en otros modelos fallidos. La pregunta de Kelly me da pie para formularle o para plantearle un tema que ha sido una obsesión aquí particular y también de Radio Red en general, se lo digo con franqueza. Y lo estaba escuchando con mucho detenimiento en relación con lo que hacen los agricultores, los campesinos colombianos, pero en este país la comida se pudre, en este país la comida se daña, tenemos un problema de hambre. Yo decía hace unos días, recordarán ustedes, mis compañeros, que si el gobierno se hubiera centrado desde el día 1 a decir, mire, voy a fijar una política contra el hambre centrada
en el buen uso de los alimentos o en cero pérdidas de alimentos. ¿Quién soltó aquí la cifra? ¿Fue Kelly o fue Yane? De 1,7 millones de toneladas al año. De comida que se pierde en este país. Wow. 127 millones de toneladas en América Latina al año. Eso debería darnos vergüenza que la comida se pierda. Desde su sector, ¿cómo ven ese fenómeno, la lucha contra el hambre y lo que se podría hacer para que la comida no se pierda? Mire, Juan, excelente pregunta y tema, porque cuando uno habla de los temas de la pérdida de los alimentos, hay dos conceptos, ahora que lo mencionaba Yane. Yane, te puedo decir Yane, ¿no? Sí. Por favor. Confianza. Yane, Blado, Estamos en Kelly, confianza. Carito, Sí. sí. Claro, Jorge. Sí, el doctor se lo regala. Sí. Entre otras cosas, no sé por qué le estoy diciendo, doctor Bedoya. Es como- Una vaina está muy bogotana, desconectado. ¿no? Sí. Muy colombiana, de hecho. Muy cachacos. La FAO tiene una metodología donde usted establece el concepto de pérdida y desperdicio de alimentos. El desperdicio es el que ocurre desde la venta de los alimentos al consumidor y la pérdida es lo que ocurre en los procesos de producción. Independientemente de los estimativos, en esas dos partes de la cadena claramente es donde hay gran parte del problema. Y eso es una responsabilidad de cómo usted logra tecnificar la producción agropecuaria para minimizar la pérdida, cómo los consumidores compramos y comemos lo que realmente necesitamos para evitar el desperdicio, Ujú. y en la mitad juegan los bancos de alimentos y por supuesto los programas de los gobiernos nacionales, regionales y locales para que esa comida pudiese llegar, obviamente, particularmente creo yo, a la población infantil. Y eso es un tema de generar conciencia. El Congreso de la República ha sacado algunas leyes que buscan incentivar la donación de alimentos, pero definitivamente, se lo digo, más allá de eso, mientras usted tenga la capacidad de que las personas tienen con qué comprar su comida, estamos al otro lado. Cuando usted pierde trabajo, se lo preguntaba el otro día a una persona que trabaja en construcción, me decía lo siguiente, me decía, mire, yo tengo que seguir pagando arriendo, Claro. yo tengo que seguir pagando el jardín de mi Colegios, niña, todo. tengo que seguir pagando servicios públicos. Entonces, ¿yo por dónde empiezo a cortar? Claro, lo que es el gasto de diversión que después de la pandemia subió muchísimo por el estrés que eso generó en la gente, pero yo empiezo a cortar comida. Ujú. Imagínese la gente que no tiene trabajo formal. Qué pena que sea tan lorudo con este tema. No, pero es que es absolutamente pertinente. Eso Menos va de vez la al mano día. del tema de usted cuántos golpes se puede dar al día y mire lo que pasa con el futuro de Colombia, que son sus niños. Por eso los comedores escolares son tan importantes y todo lo que se puede hacer, porque un niño que está mal alimentado es un niño que después va a tener un problema cognitivo y cuando vaya a salir al colegio, después del jardín o si va a la universidad o a un estudio técnico, no va a poder integrarse De acuerdo. al mercado, sea porque quiere ser un empresario, porque va a tener un trabajo. Y los gobiernos y tal vez la sociedad en eso es un poco indolente, porque estamos mirando la película hoy, pero no estamos pensando en las generaciones futuras que al final del día van a, de alguna manera, administrar el futuro de nuestro país. Sin duda. Carito. Jorge, escuchándolo muy atento a lo que usted nos contaba ahorita de la sobreproducción también que hay en algunos alimentos, quería preguntarle hoy, ¿qué alimentos, qué productos tienen bandera roja en cuanto a eso, a la sobreproducción y que la gente no lo está consumiendo, para decirle a la gente, oiga, hay que hacer estos alimentos, y por otro lado esos alimentos que con las complicaciones del agua, del clima, del frío, del calor, están poco produciéndose y hay que hacer un llamado para, digamos, equilibrar un poco las cargas, ¿no? Pues mire, Caro, lo primero que le diría es que afortunadamente en economía, y esas son las decisiones que uno no tiene que estudiar economía para que ocurran, existe la sustitución en materia de las preferencias del consumidor. El consumidor siempre es muy inteligente y hagamos una encuesta en esta mesa los que hacemos mercado. Usted empieza a ver que hay un producto que está más costoso, entonces usted empieza por el otro. Claro, el otro Si inmediatamente. la papa está muy cara, usted se va por la yuca seguramente. Sí. O si el tomate y la cebolla. pollo y la carne. Pollo, bueno, la carne sí. La carne está imposible, ¿no? incomprable. Está imposible. Incomprable. Ni la mire. Pero entonces usted ya hoy alterna entre el pollo y la carne de cerdo. Entonces, ahí es donde uno mira y la fuente de información que es el DANE, donde usted le va marcando qué está pasando con el precio de los alimentos. En general, las proteínas de origen animal y me enfocaría más en las proteínas salvo el huevo, uno sí ve que el consumo está un poquito ralentizado. Usted me dice, ¿cuál es la salida? Pues los precios van bajando, porque si la oferta crece más que lo que crece el consumo, pero igual como que se tranca.
Y ahí es donde vengo nuevamente con el tema de la generación de empleo para que eso ocurra. Claro. ¿Cuál es la Usted genera recomendación? empleo, esa persona Claro, empleada tiene otra recursos. vez la Tiene otra posibilidad, plata. claro. La ecuación es muy simple. Claro. Y la recomendación que yo siempre hago es que el consumidor pues lo hará a su manera. Hay una página muy buena que es la del DANE, donde sale todos los días o todas las semanas los precios de los alimentos en las plazas mayoristas. Sí. Uno como consumidor debe arbitrar cómo está en el supermercado, cómo está por Rappi o por la plataforma, cómo está en la tienda barrio. y En cómo el está por la Lichigo, mayorista. donde uno compra. Claro, y ahí la gente, cuando uno va a Plaza Mercado, ese sí es el arbitraje perfecto en Sí. puesto en puesto. Hay gente que no lo hace porque le da pereza, porque pues simplemente tiene la capacidad para comprar independientemente de su precio. Y frente a la segunda pregunta, nosotros somos muy creyentes de la lógica del mercado, porque hace algunos años hubo un ministro de Agricultura que dijo, vamos a hacer un programa que se llama Colombia Siembra, y generó incentivos para que se produjera más. Y claro, mucha gente salió a producir. Y después, ¿Quién ¿Quién le compraba? Compra. ¿Quién Y consume? Claro. pérdidas. Entonces, mientras Uy. usted genere una economía robusta, que tenga capacidad de compra, genere condiciones para que los que producen alimentos los dejen hacer sin estorbarlos. Las cosas que saben hacer, que es producir comida, créame que el mercado va bien. Por eso a mí me gusta poner mucho el ejemplo de la pandemia. Es que veníamos chévere, tranquilos, y mire el golpe tan duro en materia de consumo. Y eso es lo que nos preocupa, pero sobre todo lo que pueda pasar con el clima, porque eso sí es una incertidumbre total. Pero quiero puntualizar la pregunta de Caro, que me pareció muy interesante para la audiencia de Radio Red. Yo se la voy a plantear por otro lado, A ver. con Comba. ¿Qué está barato hoy por hoy? Según lo que a usted le deben reportar todos los días sus asesores. ¿Dónde hace Oiga, hermano, mercado? el plátano, la yuca, la papa. ¿qué Hay es? que No, comprar mire, uno va mirando, pero es que mire cómo son las cosas de la vida. Porque uno se pone a hablar de eso y créame, después termina, mire que es que No, no sé ya vamos, qué. y donde sí, mercado, Allá en tal Bedoya Además, nos ustedes, dijo. los periodistas hacen una labor muy buena, pero siempre, a mí cuando me llaman, siempre, creo que claramente les importa el clima y todo, pero la pregunta es, ¿y qué va a subir? Ajá. Y después uno dice, es que de pronto sube esto, y entonces suben los precios, y después, ¡ay, fenómeno especulativo! Sí. Sí, Entonces yo en ese no voy a caer. Es que tiene Te un salió cultivo por de la zanahoria tangente, y quiere vender la zanahoria. Quiere vender Ni la por la naranja. curva, Juan, ni por la curva. No sé. Bueno, no, a propósito le quiero preguntar también por el paro campesino. Y es que allá iba a decirle algo de ¿vio? eso. Sí, sí. ¿Qué va a pasar allí? Ya son más de 7 departamentos, los campesinos están bravísimos. Pero es que mire, ahí hay dos cosas que uno podría decir. Bueno, podría decir varias cosas, pero voy a decir solo dos. Lo primero es que los paros en las carreteras y los bloqueos, por definición, son inflacionarios. Claro, porque es que hay mucho alimento que se pierde. Eso está terrible el bloqueo. Entonces, si se pierde, mire, hablando de pérdida y desperdicio, ¿no? Pero toneladas. Si en se Antioquia. pierde, no llega a una plaza de mercado y empieza a subir el precio. En los bloqueos de las carreteras que hicieron los camioneros hace Sí. muy poquito, en solo 4 días, en el promedio nacional de las plazas mayoristas, los precios de varios alimentos subieron más del 115%. Sí. Muy costoso. 115%. Entonces, no puede ser que usted para tramitar una diferencia con un gobierno bloquee una carretera. Yo no sé aquí si en esta cabina se puedan decir palabras un poquito Todo lo que quiera. que termina jodiendo a toda la población. Mire lo que pasó en mayo del 2021. 3.000 bloqueos a las carreteras de nuestro país. Y en mayo del 2021 la inflación de alimentos de nuestro país fue del 5.3%. En un solo mes. Y entonces, no, que el estallido social y que no sé qué. ¿Y la inflación qué? Sí. En Neiva no había comida suficiente, en Cali ¿Qué no había tal lo de comida Cali? suficiente. Cali, horrible. Casi acaban con el 30% de la producción avícola de nuestro país por esos bloqueos. Entonces, lo que está pasando en esos bloqueos en Paipa, en Santander, pues van a terminar afectando los mercados regionales. Entonces, otra vez, mire cuando salió la directora Aldane con la inflación de septiembre a hacer el anuncio, la expectativa, yo soy tan chavo en eso que me meto ahí a la rueda de prensa a ver qué es lo que dice. Y los periodistas, ¿qué era lo que preguntaban? ¿El paro de los camioneros Sí. tuvo alguna incidencia en la inflación? Claro, fue una semana, pero es que 115% en una semana mucho. eso es muy bravo. Claro. Y frente a lo otro, la parte B de la pregunta es, independientemente de la regulación que hay o que se está inventando el gobierno nacional, en las zonas de páramo, pues por supuesto hay unas actividades que están Toda. prohibidas. Pero hay mucha actividad agrícola, Claro. ganadera, minera, de todo. Y usted lo que debe generar como Estado es una transición ordenada para que la gente tenga una alternativa. Mm. Pero si eso viene así en una andanada,
pues obviamente la gente se ¿Qué van a hacer rebota. todos esos campesinos? Y mire lo curioso, lo venía escuchando esta mañana en noticias, que entiendo que una funcionaria del gobierno se conectó, fue por plataforma, No, y la gente quedó más eso fue molesta, terrible, una vergüenza. y eso se le está calentando el parche al gobierno, y yo tengo por lo menos la percepción de, seguramente, la molestia de esos colombianos que están en esas zonas, pero claro, el momento político es súper oportuno porque en medio de la COP y que les hagan un paro, eso también tiene una combinación. Claro, No extraño. todas las formas de lucha valen. No valen, pero ahí también para pero ahí ellos, está, ¿quién los y escucha? cada día que pase, ¿quiénes van a terminar afectándose? El resto de ciudadanos. Y acuérdense de mí, cuando ocurren los bloqueos en las carreteras y se violan los derechos, los que bloquean terminan ordeñando al gobierno. Ujú. ¿Y quién le responde a los consumidores que se vieron afectados o a los productores? Ahorita En el tienen paro de los mucho camioneros, abasto. ustedes vieron en televisión los pollos y los cerdos que se morían en los camiones, el plátano que se dañó, en la cuenca lechera de Nariño y del Cauca eran casi más de 9.000 litros de leche, no, 900.000 litros de leche diarios que no se podían recoger. O sea, y la leche que usted no recogió, Se perdió. leche que se perdió, Claro. leche que no le llega a los niños. Entonces es muy indolente con los ciudadanos bloquear una carretera. Y aquí en Colombia se está incubando una cultura del chantaje. Sí, sí, total. Total. Usted tiene un problema, bloquee. Sí. Y no importa que los demás se jodan, el gobierno llega y le resuelve. Y el primer punto del acuerdo de los camioneros, Juan, perdón que me extienda, pues No, no, este hay tema es problema. muy, muy relevante para nosotros. ¿Cuál fue? Solicitarle a las autoridades respectivas, más o menos, estoy parafraseando el párrafo, que cesen las investigaciones judiciales y administrativas por los hechos que se cometieron dentro de la protesta social pacífica. ¿Qué de pacífico tiene un bloqueo de una carretera? Ujú. De acuerdo. Vlado, para ir cerrando con Jorge Bedoya, el presidente de ¿Ya? la SAC. ¿Sí? Voló el tiempo. bueno. Amaña esta Sí, cabina. claro. Se pasa bueno, se pasa bueno. La próxima vez venga con papita o yuquita y será doblemente recibido. depende del precio. Sí, toca lo que esté barato. Claro, Manuel, no sea exigente. No, yo quería preguntarle al presidente de Se me la olvidó. SAC, ¿cuál es el rol de Bogotá desde el punto de vista agrario? Porque uno cuando piensa en agro, piensa en el campo, en los pueblitos, en Boyacá, y uno no piensa en el impacto que tiene el agro en Bogotá y la interrelación de la ciudad con el agro, que es un tema que usted sabe que a mí me ha interesado mucho siempre. ¿Cómo es esta hoy en día esa correlación? Pues, Vlado, hay dos como maneras de verlo y hay dos cosas muy estratégicas en Bogotá y la relación con el agro. Lo primero es que es el principal mercado de consumo en nuestro país Claro. y eso a usted le jalona toda la economía agropecuaria del país y eso es una bondad que tiene una ciudad como, pues para los que somos bogotanos, qué bueno que la ciudad de Bogotá sea una ciudad vibrante, que genere empleo formal, que tenga un buen desarrollo, porque definitivamente desde el punto de vista consumo es muy importante y pues obviamente el consumo va a la mano, las plazas mayoristas, etcétera, etcétera, el empleo que se genera alrededor de la parte de comercialización. Pero Bogotá, yo no me acuerdo la cifra exacta, también tiene una zona rural de todo el territorio que hace Todo parte de Bogotá, Sumapaz, todo Sumapaz, por ejemplo. Sumapaz y demás, donde hay mucha Usme. producción agropecuaria. Usme, la producción de papa en Hartísimo. Usme es muy importante, y de la producción también lechera y demás. Y eso, por supuesto, es algo que termina siendo muy relevante. ¿Por qué? Porque para el que tenga producción en esa zona agrícola o agropecuaria de Bogotá, tiene una ventaja, como dicen los economistas, comparativa o competitiva. Y es que usted tiene menores costos de transporte. Claro. Claro. Entonces, y obviamente cuando uno ya mira desde el punto de vista a propósito del agua, de los recursos naturales en general, evidentemente ahí hay un potencial enorme. Que a veces los bogotanos también cometemos ese error de mirar es lo que viene de Antioquia, lo que viene del Valle, lo que viene de Nariño. Claro, no todo se puede producir por los pisos térmicos, pero definitivamente esa es una relación que está muy, muy, muy fortalecida entre consumo, producción, pero tanto Bogotá como las zonas rurales tienen un problema y es esa gran informalidad laboral. Bueno, y cierro con la misma pregunta que le formulo a cada uno de los invitados que vienen. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es? No ponen atención. ¿Cuál es el panorama para el 2026? En materia electoral. ¿Qué va a pasar en el 2026? acuerdan, Yo sí me acuerdo, señor director. Muy bien, Vladito. Le voy a regalar una manzana porque está en Unos cosecha. chocolaticos de esos que Unos nos trajo la chocolaticos. talega. ¿Cómo ve usted el 2026? ¿Le ayudo? Ayúdeme, a ver qué... Mauricio Cárdenas dijo que para el 2026 ve ¿qué? Ve a Verónica. A Verónica Mujeres, Alcocer. ve mujeres. Andrés, Mm, nuestro Andrés. Andrés Espinosa. Andrés Espinosa Penbar. dijo que
Ah, bueno, Lucho Garzón dijo que ve una constituyente. Que ya no se va a dar. Camino. No, ya no se va a dar. Bueno, pero él lo dijo. No, por eso, pero ya. Sí. Andrés Espinosa Feinbar dijo que le preocupaba la posibilidad de que el presidente se quisiera mantener en el poder. Que fue algo y hace parecido. 8 días Juan Manuel Galán dijo que no descartaba ninguna de las No, anteriores. y lo que dijo también este otro dirigente ya No, se esta memoria, ¿no? esta Ay, memoria nuestro nuestra- Alzheimer, No, pero el Alzheimer es está. Esto de la radio, de aquí para allá. Mire para allá. No, pero ellos tampoco se acuerdan. Del- Yo sí me acuerdo, le dije el espíritu. no, el otro, el Pero es que no sé a quién ¿De se Ru? refiere ¿De Ru? usted. ¿Quién? no, el que dijo que él no veía tan claro que fuera a haber elecciones en el 2026, ¿se acuerda? Que ese estaba Rubén Darío Lizarralde. Rubén Darío Lizarralde, dijo exacto. Sí, sí, sí. ¿Usted cómo ve? Ahora, usted es bien diplomático, pero a ver, No, mire, Échese el agua. yo soy muy claro en estas cosas. Le voy a decir primero que no quisiera, ¿vale? No quisiera que las elecciones del 2026 fueran a punta de insultos Y violencia. y a punta de mentiras y de violencia verbal y no verbal. Porque tristemente ahora la gente se mueve es por likes y ya no sé si se retweet, sino reex, ¿será? Sí. Y toda esa cosa que la gente se alimenta a través de redes y usted en redes puede decir una mentira que se vuelve una verdad. Y un proceso electoral es una cosa que es muy importante para los colombianos y en general. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, que no es nada diferente. ujú. Dos, creo que eso va a haber como un ejército de precandidatos y precandidatas. Sí. Eh, Ya lo hay, ¿no? Y, sí, y bueno, esa es la democracia. Pero ojalá, y por lo menos así lo hago personalmente, institucionalmente lo hacemos también así, ojalá la gente votara es por realmente los programas de gobierno Ujú. y que obviamente me va a decir, "Bla, no, pero usted no tiene ni idea de política", pues seguramente. No, Estoy pensando en lo que uno no quisiera. le diría eso jamás al presidente de la No, SAC. claro, usted sí. Pero uno debería votar es realmente por lo que uno ve que la persona quiere hacer por Colombia y no por lo que es cuando crean candidatos para Lo que que le parezca representa. chévere a la gente. Sí, sí, ¿sí? sí. Y pues la gente vota tristemente así, pero bueno, como dicen, las democracias tienen los gobiernos que se merecen De acuerdo. y uno no quisiera. Y tres, tal vez, que ojalá la abstención bajara. Ujú. Uy, sí. Porque, fíjese, sí, nosotros hablamos de una democracia muy sólida y lo que usted quiera, pero cuando usted mira los indicadores de abstención, Hay apatía. eso es hay mucha patético. apatía. Y bueno, uno no puede mirar hacia atrás, pero debe aprender de lo que ha ocurrido en Colombia y ojalá hacia adelante haya mayor conciencia ciudadana a la hora de ir a las urnas. Y creo que mientras el país siga así de polarizado, tristemente, los candidatos van a ser más polarizantes Ujú. y eso no le conviene a nadie. Pero bueno, hay una buena noticia en lo que usted dice. Usted ve elecciones en el 2026. Claro, sí, yo no veo que aquí vaya a haber que se rompa el orden democrático, no veo el gobierno con ese ánimo, veo al presidente pues obviamente hablando de su supuesto golpe de Estado, me parece que eso es irresponsable decirlo, tendrá sus razones, pero mire que inclusive pusieron una tutela para el tema del Consejo Nacional Electoral y demás, y las instituciones han funcionado. Igual, eso es como el clima, ¿no? Uno no sabe qué va a Uno no pasar sabe. mañana. Pero creo que como colombianos debemos es exigirle al gobierno y a las diferentes ramas del poder público que se respete la Constitución, que se respete obviamente en la Constitución el calendario electoral y todas esas normas, que se garantice la seguridad en el territorio. Mire, Juan, hay algo que pasa mucho de agache cuando uno habla de esto en las ciudades, y es que en las zonas rurales, mientras usted tenga a los terroristas del ELN, de las FARC, al Clan del Golfo y a tanta banda criminal amenazando a los habitantes rurales o intimidándolos, pues cuáles elecciones libres van a Claro. existir. Por favor. Por eso la seguridad termina siendo tan importante, no solamente el día de las elecciones, sino de aquí a allá. Porque la gente con miedo o coaccionada vota es como le digan, no como quiera. De acuerdo. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, que nos acompañó esta mañana. Por favor, que no sea la última vez, venga más seguido. La próxima vez Vlado le Lo tiene quiera, desayuno, cuando quiera, sí, tamalito. Pero el café de aquí abajo es buenísimo. Bueno, ¿no? Es delicioso. Y había unas arepas, pero dije, uy, no, qué peligro. El presidente de la SAC en Radio Red, una mirada diferente. Uy, 9:07. Va volando esta mañana. Bueno.